¿Alguna pregunta o comentario concerniente a la clase que vamos a estudiar hoy en esta noche? O cualquier clase que usted ha escuchado, le rogamos que nos haga saber. Estamos listos para ayudarle en la contestación a su pregunta. Nos puede hacer la pregunta por medio del correo electrónico, por medio de Facebook, o nos puede llamar aquí al edificio. Alguien habrá de contestarle su llamada mientras estemos aquí reunidos. Y como siempre, usted y su familia son bienvenidos aquí al 4002 East Richardson Road en la ciudad de Edinburgh, Texas. Una vez más, gracias porque nos está sintonizando en esta ocasión. Para el resto de nosotros que estamos aquí, hermanos, pues gracias a Dios por una nueva oportunidad de poder estudiar la palabra de Dios. Recuerde que hay hermanos que han hecho peticiones concerniente a su salud y otros que andan fuera de la ciudad. Vamos a tener en cuenta a todas estas personas. Muy bien. Estamos estudiando un tema que simplemente se ha intitulado "Para mí el vivir es Cristo". ¿Ok? Para mí el vivir es Cristo. Esto está en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ya parece que esta marca ya se está cayendo la tinta. Ya. Pero si usted recuerda, la semana pasada empezamos este estudio de los miércoles por la noche. Y en esa ocasión estuvimos viendo que el apóstol Pablo es quien ha declarado estas palabras en Filipenses capítulo 1, versículo 21. El apóstol Pablo se encuentra en la cárcel en Roma. Esto ya lo declara las Escrituras en Hechos capítulo 28 y versículo 30 en adelante. Y el apóstol Pablo aquí simplemente está tratando de animar a una congregación que le ha animado a él grandemente. En diferentes maneras le ha ayudado esta congregación al apóstol Pablo. Una de ellas es de que envió a su ministro para que fuera, pues, animar al apóstol Pablo. Y claro, ¿verdad?, para hacerle preguntas concernientes a ciertas cosas que la congregación tenía. Y miramos nosotros también, de acuerdo al capítulo 4, que esta congregación le ayudó al apóstol Pablo económicamente. Solo que esta congregación era una congregación muy cerca al corazón del apóstol Pablo, por diferentes cosas que esta congregación le había hecho al apóstol Pablo durante de su ministerio. Y Pablo entonces ahora en la cárcel le escribe a esta congregación para tratar de ciertos asuntos que estoy seguro que el ministro le lleva a cabo, le platica, y Pablo entonces escribe una carta a esta congregación. Y en esta carta Pablo dice que para mí el vivir es Cristo. Es la primera parte del versículo, ¿verdad? No estamos viendo la segunda parte. Y estuvimos viendo la semana pasada que esta frase significa, ¿verdad?, una entrega o una pasada de muerte a vida. Porque el apóstol Pablo seguramente ya para estas alturas en su vida se había dado cuenta de que él había pasado de muerte a vida. Y estuvimos viendo en la lección anterior concerniente a cómo el apóstol Pablo fue instruido, lo cual vino a producir una muerte espiritual en su propia vida. Y Pablo pudo entender esto y lo aceptó y hizo un cambio en su vida para ahora estar en vida con el Señor. Ya que el apóstol Pablo hace todo esto, ahora entonces entra la cristología. Y es una palabra que usé el domingo, ¿verdad? Pero la voy a volver a usar en esta ocasión. Y simplemente, cristología, simplemente quiere decir el estudio de Cristo. Entonces, el apóstol Pablo se dio cuenta de que él tenía que ahora encontrar la manera en cómo él iba a vivir una vida de acuerdo
a la vida de Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo entonces, él vio la necesidad de estudiar concerniente a su Salvador y de hacer algunas cosas en la cual él entonces viene a demostrar una cristología en su vida, es decir, la vida de Cristo en su propia vida. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que el apóstol Pablo demuestra eso en su vida? ¿Qué es lo que la Escritura nos enseña concerniente a la formación de Cristo en la vida del apóstol Pablo? Porque esto es realmente lo que la clase en esta noche va a hacer. ¿Cómo se puede formar Cristo en mi propia vida? Recuerden ustedes que en Efesios, en Gálatas, capítulo 4, versículo 19, note lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Galacia. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Esta carta fue escrita porque el apóstol Pablo, cuando fue a la región de Galacia, y esto lo describe los capítulos 13 y 14 del libro de los Hechos, el apóstol Pablo y Bernabé predicaron el evangelio a la gente que vivió en esta región de Galacia. Y a consecuencia de la obediencia de parte de ellos, vinieron a formar 5 congregaciones. Se establecieron 5 congregaciones en aquel entonces. Pero los judaizantes, los falsos maestros, vinieron detrás del apóstol Pablo, y enseñaron a estos recién convertidos todo lo contrario a lo que Pablo había enseñado. Y entonces estos cristianos, algunos de ellos no permanecieron en la doctrina, sino que se apartaron de ella. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, bueno, ya se nos ha presentado a Cristo y esperamos nosotros que Cristo se fuera formando en la vida de ustedes para que vinieran a presentar una cristología, es decir, la vida de Cristo en su propia vida. Pero ellos no hicieron esto. Entonces Pablo les escribe en Gálatas capítulo 4, versículo 19 lo siguiente: hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora Pablo aquí está usando la ilustración de una mujer que da luz a su hijo o hija. Pero Pablo lo está usando de una forma espiritual. Porque Pablo, según como dice en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15 en adelante, note lo que dice Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 15, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Y esto es lo mismo que Pablo está escribiendo en Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, por quien vuelvo a sufrir dolor, vuelvo a hacer lo mismo que hice al principio. Vuelvo a regresar a ustedes y predicarles el Evangelio, porque es la verdad, es la palabra de Dios. Dice, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y esta es la frase que estamos estudiando, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La palabra formados quiere decir hasta que Cristo venga a hacerse patente en la vida de ustedes. Y cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, es de que la vida de Cristo ya se había hecho patente en el apóstol Pablo. Ya se podía ver la vida de Cristo. Cristo ya se había formado en el apóstol Pablo, tanto que en Gálatas capítulo 2 y versículo 20 dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la pregunta
que queremos hacer a todo este concepto, a todo este pensamiento es, ¿cómo pues vino a formarse Cristo en la vida del apóstol Pablo? ¿Cómo vino a formarse en la vida del apóstol Pablo? Porque es una pregunta que usted y yo debemos de hacernos continuamente. ¿Cómo puede Cristo formarse en mi propia vida? ¿Cómo puede Cristo formarse en mi propia vida? Bueno, primeramente, uno tiene que dejar su propia vida. ¿Mande? Entregar todos nuestros derechos a Él. Todo. Es decir, usted ya no es dueño de sí mismo, hermano. Sus pensamientos ya no deben de ser pensamientos suyos. Su vida ya no es vida de usted. Porque recuerde que cuando fuimos bautizados en las aguas del bautismo, ¿qué dejamos abajo? El viejo hombre. Eso claramente lo leímos en las Escrituras. Pero el viejo hombre tiene sus propias obras. Estas obras que demuestra el viejo hombre son hábitos que el mundo había formado en nuestra propia vida. Hábitos carnales, no espirituales. Y por lo tanto, eso era vida mientras que vivíamos en el mundo. Y cuando entonces vinimos a entregarnos a Cristo Jesús y fuimos a las aguas del bautismo y fuimos bautizados, el viejo hombre debería de morir. Pero como fue el caso de los hermanos en Colosa, el viejo hombre no murió. Por eso el apóstol Pablo les escribe una carta, aunque el apóstol Pablo no había establecido esa congregación. Colosenses capítulo 2 versículo 1 establece eso. El apóstol Pablo no había ido a visitar esa congregación en Colosas, pero su predicador va y visita al apóstol Pablo y le pide consejos. Eso claramente lo demuestra la carta. Y Pablo le escribe a los hermanos en Colosas que el problema de ellos era de que sí, fueron bautizados, pero Cristo aún todavía no se había formado en la vida de ellos, sino que el viejo hombre todavía trabajaba, todavía se demostraba en la vida de ellos. Por lo tanto, que llega Pablo a la conclusión, Colosenses capítulo 3, versículo 5, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Y este es el problema que muchos cristianos hoy en día tienen. Lo terrenal está bien arraigado, ¿verdad?, en la vida de la persona. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que se debe de dejar su propia vida. ¿Qué es lo que leímos del apóstol Pablo? En Hechos capítulo 20, versículo 24, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Este es el apóstol Pablo. Hechos capítulo 20 y versículo 24. Dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Considere lo que Pablo dice aquí. Dice, pero de ninguna cosa, hago caso, ni estimo preciosa mi vida. Cuando hay un conflicto entre cosas espirituales en la vida de nosotros, ¿qué es lo que escogemos? El trabajo nos pide que trabajemos en los miércoles y los domingos, ¿qué escoge? La familia tiene sus planes y en estos planes no incluyen lo espiritual. ¿Qué escoge su vida? Cada día, hermanos, tenemos que hacer decisiones nosotros. Cada día como cristianos tenemos que decisiones. Y las decisiones nuestras deben de estar centradas primeramente ¿en qué? En Dios. ¿Entendemos eso? Debe estar centradas en Dios. Dios debe de ser el punto principal en nuestra vida, en todas las cosas que hacemos.
que planificamos un viaje acá, un viaje allá, ¿verdad? Pero nunca consideramos nosotros lo Dios. Que vamos a ir de vacaciones acá, ¿verdad? Y muchas de las veces ni nos enteramos, ¿verdad? Si acaso hay congregación o iglesia de Cristo ahí en ese lugar para ir a adorar a Dios. No tenemos en nuestra mente eso. Y cuando viajamos, ¿verdad? Como que nos relajamos, aún también nos relajamos de las cosas espirituales. Y en los domingos por la mañana, en vez de levantarnos, prepararnos para ir a los servicios, dormimos un poco tarde. Solo que a eso me estoy refiriendo yo cuando dice dejar nuestra propia vida. Las cosas terrenales, las cosas del viejo hombre. El apóstol Pablo dice, no estimo mi vida propia, sino que yo estoy listo para acabar con ¿qué? Ahora, ¿mande? Sí. Y ahora hago la pregunta. Cuando usted y yo nos convertimos en el cristianismo, ¿cambió nuestro enfoque de vida? ¿Sabe ahora para qué vive? ¿Sabe ahora cuál es su destino? ¿Sabe ahora cuál es su tarea? ¿Sabe ahora cuál es su comisión de parte de Dios? Porque ¿quién nos ha escogido? Dios. Dios es el que nos ha llamado y nos ha escogido. Pero dice Efesios capítulo 2, versículo 10, vosotros sois hechuras suyas, ¿de quién? De Dios. ¿Y preparados para qué? Para toda buena obra. ¿Sabemos nosotros las obras espirituales de las cuales vienen de parte de Dios, en la cual yo debo de estar preparado para involucrarme, para envolverme en esas obras? ¿Conocemos eso? El apóstol Pablo se le dio su comisión, y esta comisión, ¿verdad? Vamos a poner aquí Hechos capítulo 20, versículo 24. Y esta comisión la miramos en Hechos capítulo 9, versículo 15. 3 cosas que Dios le dice al apóstol Pablo. Número 1, note lo que dice Hechos 9, 15. En Hechos 9, 15, cuando el apóstol Pablo fue convertido, dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es ¿quién? Saulo, Pablo. Número 1, para llevar mi nombre en presencia de gentiles. Es decir, Pablo iba a ser el apóstol de los gentiles. Número 2, dice, y de reyes. Pablo iba a ser usado para poder presentarse ante gente de prestigio, gente que eran reyes. Porque realmente los hombres que él escogió, los apóstoles que Dios escogió, dicen que eran hombres, como bueno, Hechos capítulo 4, versículo que 12 lo dice. Dice 13, entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letra y sin vulgo. Eso Dios escogió, ¿verdad? A estas personas. Y tampoco estamos escatimando, ¿verdad?, el poder de Dios. Sabemos bien que Dios puede hacer lo posible en donde existe lo imposible. Pero lo que yo me estoy refiriendo, ¿verdad?, es que Pablo venía, ya estudiamos eso la semana pasada, viene de un prestigio de los judíos. Y ahorita hablamos un poco más de eso. Solo que Pablo era el candidato preciso para poder presentarse ante reyes, ante personas que tenían esta postura. Y lo hizo, se presentó ante el rey Nerón, se presentó ante Félix y Drusila, se presentó ante muchas personas que tuvieron esta postura y les predicó el evangelio. Él no se sintió tímido en predicarles el evangelio. La segunda cosa que dice Hechos capítulo 9, versículo 15, y luego dice, y de los hijos de Israel. Pablo fue y le predicó a los judíos también. Pero los judíos le tenían tanto coraje al apóstol Pablo, que él cuando les comienza a predicar, enseñar, Hechos capítulo 13, versículo 46, dice lo siguiente.
Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Le está hablando aquí a los judíos. Mas puesto que la desechas y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo dice: yo tenía esto como comisión de ir a ustedes los judíos y predicarles, pero ustedes no se encontraron, no se vieron como dignos de recibir esto. Y por lo tanto, entonces ya vamos ¿con qué? Con la segunda cosa, o la primera cosa que Jehová Dios o el Señor le dice a Pablo que tenía que hacer. Solo que 13:46 también habla de esto. Solo que Pablo dejó su propia vida. Él dejó todo esto, ¿verdad?, para poder hacer que Cristo se formase en su propia vida. Por eso Pablo dice: para mí el vivir es Cristo, porque él dejó lo de él para que Cristo viniese a formarse en la vida del apóstol Pablo. Y claro, ¿verdad?, que hay otros textos. Por ejemplo, puede poner aquí Juan capítulo 12, versículo 24, donde dice que el grano tiene que caer a tierra y tiene que morir para que el nuevo fruto venga a salir. Bueno, ahí hay una ilustración, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que dejar nuestra vida terrenal, nuestra vida del viejo hombre, para que Cristo se pueda formar completamente en nosotros. Y entonces la pregunta es: ¿por qué es de que Cristo no se ha formado en su propia vida? Bueno, porque todavía hay tendencias del viejo hombre y no lo ha puesto a muerte por completo. No le hemos dado el primer lugar. No le hemos dado el primer lugar. No. Solo que ahí está la constatación. Una entrega total, todo, ¿verdad? Pero tienes que dar a Cristo, ¿verdad? Porque vamos a morir y algún día vamos a su presencia, ¿verdad? No es fácil, pero debemos intentarlo, ¿verdad? Debemos hacerlo, ¿verdad? Así es. Entrega total, toda tu vida, ¿verdad? Lo que estamos hablando ahí, el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Así es. La segunda cosa, hermanos, que miramos nosotros que Pablo hizo para que Cristo se viniese a formarse en su vida, es que dejó su prestigio entre los judíos. Dejó su prestigio entre los judíos. El apóstol Pablo fue un hombre que fue instruido bajo los pies de Gamaliel. Ya vimos esto la semana pasada. Y Gamaliel fue un hombre venerado por los judíos, altamente respetado. Y si acaso Pablo fue discípulo de él, lo cual lo dice Hechos capítulo 22 y versículo 3, entonces él también tuvo un tipo de pedestal en donde fue puesto porque, este hombre estudió bajo Gamaliel. Lo conocían como una persona que pues tenía conocimiento, que él era la persona, ¿verdad?, la cual todos pueden ir y encontrar que este hombre tenía cierto tipo de autoridad. Esto lo demuestra Hechos capítulo 9, versículo 1 al 2, donde dice que Pablo tenía autoridad para ir con los sumos sacerdotes y pedirles cartas. Este hombre podía obtener lo que él quería. Podía ir ante el concilio. Y recuerden lo que le dice, que es en Hechos 9 y versículo 13, Ananías. Note lo que dice Hechos 9 y versículo 13. Aquí está Ananías. Dice: entonces Ananías respondió. El Señor le dice a Ananías que debería de ir a hablar con este hombre, Saulo. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Note el versículo 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Solo que
Todos lo reconocían, hasta los cristianos reconocían que era un hombre de autoridad. Este es el prestigio de cual estamos hablando. ¿Ok? Entonces, todo esto, el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3 que todo esto lo dejó ¿por qué? Basura. Basura. Como decía el hermano Clarence Ackman, ¿verdad? Ya murió el hermano. Basura, decía, era americano, era basura. Filipenses capítulo 3 y versículo 7 y 8. Dice, por cuanto cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Todo esto, el apóstol Pablo vino a dejar su prestigio entre los judíos. Pero ¿qué nosotros? ¿Qué nosotros? ¿Hemos dejado nuestras amistades? ¿Hemos dejado familia? ¿Qué es lo que dice Mateo capítulo 10? El que ama más padre o madre, hermano o hermana, no es digno de mí, ¿verdad? Y otras cosas que nos trae a este punto, ¿verdad? ¿Qué hemos dejado? Para poder decir que Cristo se ha formado en mi propia vida. Para poder decir con confianza, para mí el vivir es Cristo. ¿Qué es lo que hemos dejado en mi propia vida concerniente a esto? Porque todos nosotros, de donde hemos venido, hermanos, teníamos un tipo de prestigio, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos. ¿Y lo hemos dejado por Cristo? Y si lo hemos dejado por Cristo, entonces cuando se confrontan con situaciones en donde tienen que hacer una decisión, ¿qué es lo que resulta de todo esto? ¿Será la iglesia en segundo lugar? ¿Será lo que tiene que hacer para la iglesia en segundo lugar? Cuando se pide por los ancianos cierta forma de trabajo, ¿verdad? Y que muy pocos vienen, tiene mucho que decir, ¿verdad? Cuando hay una tarea de salir a evangelizar y muy pocos vienen, eso también tiene mucho que decir, que algo no se ha dejado. Solo que esto pues es lo que miramos del apóstol Pablo. Él dejó su prestigio entre los judíos. ¿Ok? Tercero, él dejó su religiosidad. Él dejó su religiosidad. Para Pablo era un hombre religioso, o Saulo era un hombre religioso. Según Filipenses capítulo 3, que el versículo que ya leímos, ¿verdad? Dice el versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo. Filipenses capítulo 3 y versículo 5, miramos nosotros que el apóstol Pablo aquí está declarando su religiosidad. Él era un fariseo. Y un fariseo, según la palabra del Señor, lo vemos en Hechos capítulo 15, versículo 5, los fariseos eran una secta, una denominación. Era un grupo religioso, altamente respetados por los judíos en ese tiempo. El fariseísmo esta secta empezó más o menos como la edad de 157.
157 empieza esta secta, ¿ok? Y ya al principio no se llamaban los fariseos, se llamaban los separistas. O sea que la palabra fariseo quiere decir uno que se separa, uno que se separaba. Y por lo tanto, ¿verdad? Estuvimos viendo de que la razón por qué llegaron a ese punto es por las consecuencias de lo que se escribió en el Talmud, las opiniones, los comentarios de los hombres. Pero empieza ya del año 156, 157, pero es una secta religiosa. Y esta secta religiosa, cuando usted lee el capítulo 23 y versículo, déjeme ver, Hechos capítulo 23 y versículo, el apóstol Pablo aquí está ante el concilio, regresa nuevamente ante este grupo que en un tiempo él formaba. Y note lo que dice el versículo 6. En Hechos capítulo 23 y versículo 6 dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otro de los fariseos. O sea que eran dos sectas religiosas. Alzó la voz en el concilio, varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos, se me juzga. ¿Por qué creen ustedes que Pablo dijo esto? Para sembrar disensión entre ellos, porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Versículo 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos decían que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos afirmaban estas cosas. Y enseño estos versículos del 5 al 8 para que usted mire que era una organización formada de doctrinas. Algunas doctrinas erróneas de los saduceos, los fariseos creían en ciertas cosas, pero ellos tenían su doctrina. Entonces el apóstol Pablo, Saulo en aquel entonces, vino a dejar todo esto para dejar que Cristo se venga a formar en él. Cuando nosotros salemos de, bueno, voy a poner aquí, ¿verdad? Secta, ¿ok? Hoy en día esta palabra no se usa mucho, ¿verdad? Pero se usa el catolicismo. Los protestantes. ¿Ok? Y judíos, ¿verdad? Son los tres. Bueno, estas son sectas. ¿Ok? La iglesia de Cristo no pertenece a ninguna de ellas. Nosotros no pertenecemos aquí en este grupo, no estamos protestando en contra de la verdad, porque los protestantes esta palabra se les dio por causa de los católicos, que ellos estaban protestando en contra de la verdad de ellos, pero ellos tampoco no tienen la verdad. La Biblia claramente lo dice, ¿verdad? Y los judíos, pues ya sabemos los judíos, ¿verdad? En donde ellos están todo eso, pero estamos hablando de secta, y estas son sectas. Entonces, estos tienen su doctrina, ¿ok? Doctrina, y por supuesto es doctrina errónea. ¿Ok? Esto se puede comprobar bíblicamente. Doctrina errónea. Pero esto se viene a formar, esto forma el concepto, forma la persona. ¿Ok? Y por lo tanto, Proverbios capítulo 23 y versículo 7 dice lo que entra en el hombre es el carácter que viene a demostrar. Salmos 119, versículo 130 dice que las palabras vienen a iluminar, es decir, vienen a formar un concepto. Y claro que vienen a formar lo que es la conciencia de uno. ¿Ok?
Entonces, todo esto, hermanos, el apóstol Pablo lo demuestra en 2 de Corintios capítulo 10 y versículos 4 y 5, que vienen a formar argumentos, vienen a formar conceptos que son en contra, ¿quién? Cristo. Claramente dice el apóstol Pablo. Entonces, pongo todo esto para ilustrar que en la religiosidad del apóstol Pablo, o Saulo en aquel entonces, que fue el fariseísmo, vino a formar a un hombre, a un concepto que este hombre tenía. Y este concepto que este hombre tenía era en contra que la iglesia. Cuando miramos nosotros en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 13, noten lo que la doctrina que se le enseñó a este hombre vino a producir en él. 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 13. Dice la palabra del Señor, este es el apóstol Pablo expresándose como él era antes. Dice, habiendo yo sido antes un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero noten, un blasfemo. ¿De qué estaba él hablando mal de? De la palabra de Dios, de lo que Dios había establecido. Esto es lo que estos están hablando, aunque en el nombre del Señor y de Jesucristo hacen lo que hacen, pero están hablando en contra, están en contra de la verdad de Dios. Esa es blasfemia. ¿Ok? Pero también dice que fue perseguidor. En el caso del apóstol Pablo, él persiguió a la iglesia y sí ponía a cristianos en las cárceles, algunos de ellos los mataba, los maltrataba. Esa es la palabra injuriar, los maltrataba simplemente por el placer de ver que ellos fueran maltratados. Entonces miramos que esto es la vida del apóstol Pablo. Esto es lo que hacen tales personas también aquí. Porque predican en contra de la verdad, la blasfemia, persiguen a la iglesia en el sentido de verdad de que le causan problemas. Nos han dicho aleluyas, nos han dicho que somos hijos del diablo, nos han dicho muchas cosas. Eso es blasfemia, injuria y persecución en contra de la iglesia del Señor. Bueno, todo este concepto se tiene que quitar. Se tiene que quitar por completo para poder formar a Cristo en la persona que viene a dejar esto. Y esto no es cosa fácil, hermanos. No es cosa fácil, sino que se lleva tiempo. Se lleva tiempo. Y en este caso el apóstol Pablo, estamos mirando algo milagroso porque el Espíritu Santo en aquel tiempo, ¿verdad? Actuó diferente a como actúa hoy en día. Y estamos hablando, miren, sí. Pero Pablo lo hizo por ignorancia. Esta gente ya tiene la Biblia que ellos deben de saber la verdad. Pero deben de saber, hermano, pero algunos lo hacen por la ignorancia porque creen lo que sus ministros y sus dirigentes les enseñan. Ya. Bueno, para nosotros sí es claro, ¿verdad? Porque lo leemos en la Biblia. Pero hay gente que van en estas sectas, no llevan ni la Biblia, ni la leen. Entonces, lo que se les dicen, eso es lo que aceptan. Mano Juan. Lo que pasa es que están mal instruidos. Eso Sí. es lo que pasa. Y creen. Y nos corre, porque estamos cuestionando y según ellos estamos interrumpiendo la clase, ¿verdad? O están interrumpiendo lo que se está diciendo, pero es forma de cuestionar nomás. Bueno, ¿dónde dice eso en la Biblia? Cositas así, pero sí son mal instruidos. Y el apóstol Pablo, entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que él viene a dejar todo esto. ¿Ustedes creen que un hombre educado no se dio cuenta de esto? Él dice que concerniente a la ley era irreprensible.
que nadie le podía enseñar. Pues claro, estudió bajo Gamaliel. Era irreprensible. Pero él mismo se da cuenta y se da cuenta que lo hizo, ¿por qué? Por ignorancia. Porque no se le había instruido. Nadie se le podía acercar a él. Ananías dice, Señor, ¿no has oído de este hombre? Nadie se le quería acercar. El Señor se le tuvo que aparecer y lo cegó y le dijo, ve y espera en un tal parte, ¿verdad? Y va a venir alguien a predicarte el Evangelio. Y Ananías fue y le predicó algo simple, el Evangelio. Por eso Ananías le dice, ¿por qué pues te detienes? Si ya entiendes, levántate y bautízate. Y Pablo se levantó y se bautizó. Y ese momento en adelante, ¿verdad? Ya empieza todo. Solo que entonces estamos hablando de cómo Cristo vino a formarse en la vida del apóstol Pablo para que él diga, para mí el vivir es Cristo. Dejó su propia vida, dejó su prestigio y dejó su religiosidad. Pero también miramos nosotros que él se dejó ser instruido por el Señor. ¿Ok? Y aún sabiendo que él iba a sufrir por seguir las cosas de Cristo. Una persona estudiada, hermanos, una persona estudiada y que entienda bien, ¿verdad?, lo que ha estudiado y todo. ¿Ustedes creen que se va a dejar ser instruido por un poncho? Va a estar difícil. Va a estar difícil. Porque no muy fácil se humilla esa gente a un tiempo, ¿verdad?, para estudiar la palabra del Señor. Como me dijo una vez un sacerdote, oye, mi hijo, yo estudié filosofía. Le dije, pues qué bueno. Qué bueno que la estudió. Pero la palabra del Señor es bien clara y sencilla, le dije. Esto fue un sacerdote. Es clara y sencilla. Pero yo estudié la filosofía, yo estudié las tradiciones de la Iglesia Católica. Le dije, todo eso está bien que lo haya estudiado, pero no es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios. Y me corrió. Eso pasó en Monterrey. En Monterrey. Pero miren lo que instruí en Gálatas capítulo 1 y versículo, empieza en el 11 el concepto, dice más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues, ya empieza Pablo, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombres alguno. Ananías fue y le dio dirección en que tenía que ser bautizado. Le predicó, le enseñó. Dice, sino por revelación de Jesucristo. Y esto es lo que quiero concentrar. La revelación de Jesucristo. ¿Dónde ocurrió? Sigue diciendo el texto, pues ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho más que mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, noten el versículo 16, revelar a su Hijo en mí. La pregunta es, ¿cómo? Revelar a su Hijo en mí para que yo les predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Solo que la pregunta aquí, ¿verdad?, es, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo vino a ser revelado? Dice que Jesucristo. ¿Y cómo lo hizo Jesucristo? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le vino a revelar. Entonces miramos que esto fue milagroso, ¿verdad? Es milagroso. Ahora el Espíritu Santo continúa revelando, pero ahora es por medio de ¿qué? De las Escrituras. En ese tiempo se le reveló al apóstol Pablo, y más adelante usted va a ver que dice que después de 3 años regresé a Jerusalén. Bueno, la pregunta es, ¿se llevaría 3 años en Arabia, en el monte de Arabia, en el desierto de Arabia? ¿Se llevó 3 años?
o 2 años. Podemos decir con certeza de 1 a 3 años. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ahí de 1 a 3 años? La revelación de Jesucristo, la revelación de Dios hacia el apóstol Pablo. El Espíritu Santo estaba formando a Cristo en él. Y esto fue lo que miramos nosotros. Hoy en día, ¿quién es el que nos viene a transformar de imagen en imagen? Segunda de Corintios, capítulo 3 y versículo 18, es el Espíritu Santo. Y lo hace por medio de la palabra. Efesios, capítulo 6 y versículo 17. ¿Y qué es lo que resulta de todo esto, verdad? Es de que nosotros vengamos a producir la imagen de Jesucristo en nuestra propia vida. Es la madurez. La Biblia le llama esto madurez. Pero eso es madurez espiritual. ¿Para qué? Para que ya no vengamos a actuar como niños fluctuantes, sino que lleguemos a un hombre perfecto. Todo esto lo hace el Espíritu Santo. Y esto es formar a Cristo en nuestra propia vida. Pero este proceso, hermanos, aquí en este proceso fue un proceso milagroso que se llevó instantáneamente, porque estamos hablando del Espíritu Santo. Acá con nosotros, ¿verdad? Tenemos un inicio, pero existe un fin, ¿verdad? ¿Qué tanto tiempo nos llevamos? Bueno, eso todo depende en su iniciativa, en su deseo. Simplemente porque uno viene aquí y se sienta y escucha la palabra del Señor, no quiere decir que el proceso va a ser rápido. Porque tiene que haber un inicio en parte suya. ¿Verdad? ¿Qué hace después de la clase? ¿Qué hace usted después de escuchar ciertas cosas en la palabra del Señor? O son aquellos, como dice Lucas capítulo 8, que vienen y escuchan que cae la semilla ¿en dónde? En roca, en pedregales, pero luego dice, hay aquellos que caen en tierra que está bien cementada y lista para recibir el crecimiento. Lo que habla de ciertas tierras, mi pregunta es, ¿qué tierra es usted? Para poder llegar a una madurez, a un fin. Y cuando ya lleguemos al punto que debemos de llegar, entonces ya podemos ver Cristo formados en nosotros. Pensamos como Cristo, hablamos como Cristo, actuamos como Cristo. Si alguien nos hace mal y todavía respondemos con venganza y violencia, Cristo no se ha formado en usted. Porque 1 Pedro capítulo 2 dice que Cristo fue maltratado y ¿qué? No respondió nada. Sino que todo se lo encomendó ¿a quién? Al Padre. Solo que para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, Cristo fue formado en mí. ¿Cómo fue formado Cristo en la vida del apóstol Pablo? Él dejó su propia vida. Él dejó su prestigio entre los judíos. Él dejó su religiosidad y él fue instruido por el Señor, por Jesucristo. Pregunta o comentario, hermanos. La clase es suya.